estos consejos que se nos dan no es para ponernos una carga pesada, ni para darnos leyes, ¿sí? Ni para ponernos leyes como en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento fue una etapa de la ley, donde era que el que cumplía la ley era que iba a recibir la justificación, podríamos decir el perdón, iba a vivir de acuerdo a las normas de Dios y podía alcanzar el agrado, por decir así, de Dios y, y la vida eterna a través de cumplir todos esos mandamientos del antiguo pacto. Como se ve que el hombre no podía cumplirlos porque es pecador por esencia y quiere transgredir las leyes, lo que hizo Cristo fue venir y morir en nuestro lugar, por eso que no pudo el hombre vivir y por ser injusto y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora en Cristo viene una etapa de gracia, donde Dios nos da el perdón, cuando creemos en Él, lo aceptamos en nuestra vida, le damos nuestro corazón, recibimos su perdón y sucede una transformación que es la que hace el Espíritu Santo en nosotros y que va poniendo en nosotros ya el mismo Espíritu de Dios a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a cumplir, podríamos decir, las leyes de Dios, pero ya no porque nosotros estamos observando y leyendo y mortificándonos para vivirla. Es el mismo Espíritu de Dios que con su amor y a través del conocimiento, leyendo, obvio, la palabra de Dios, nos va dando su gracia para ir cambiando y para ir haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Pero ya no hay normas estrictas en la vida del cristiano, no debería haber. Entonces yo hablo de interpretar bien la Biblia. ¿Por qué? Temas conflictivos. Los temas más conflictivos que yo enumeré acá y apunté, creo que lo que nos pasa a todos, o nos ha pasado en algún momento. Por ejemplo, el tema del diezmo ha sido un tema muy conflictivo en muchas congregaciones y para muchos cristianos, ¿sí? El diezmo, de tomarlo como una ley y decir que si no doy ese diezmo, Dios no me va, parece que no me va a querer, no va a estar de acuerdo conmigo, no me va a bendecir en mis finanzas, no me va a bendecir en mi economía, porque no cumplo con esa ley. Bueno, tengo noticias, buenas noticias. Por eso justamente el Evangelio es buenas noticias, que Jesús vino a pagar el precio por todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Las buenas noticias, ¿cuáles son? Esto tiene que ver con el Antiguo Testamento también, tiene que ver con la ley. Entonces, si tiene que ver con una ley, que era para una etapa, no podemos seguir cumpliendo y viviendo esa ley, ¿sí? Estos pasajes, como el de Malaquías, que te lo puedo leer, donde dice, todo muy conocido por todos, ¿no? Donde dice, robará el hombre a Dios, en Malaquías 3:8, en el Antiguo Testamento. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, porque dijiste, y tú dijiste, y ustedes dijeron, ¿en qué me han robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice una palabra muy fuerte, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Este pasaje se toma para decir que si no diezmamos, como en el Antiguo Testamento, Dios no nos va a bendecir. Este pasaje se saca de contexto, porque el contexto que habla de esta historia, el contexto se habla de la historia lo que estaba sucediendo en ese momento y por qué Dios habla esto, que es lo que no nos tenemos que olvidar y lo que se hace mal. Estaba hablando de la nación de Israel, porque le está hablando de la nación de Israel. La nación toda me habéis robado, dice. ¿Por qué? Porque se había estipulado que Dios había determinado que los sacerdotes, que eran los levitas, Israel tenía muchas tribus y una de las tribus, o sea, de pueblos, eran de Leví, se le decía, los levitas, que eran hijos de Leví, y los levitas debían estar consagrados solamente para servir en el templo. A todo el resto de las tribus, de los distintos nombres de personas, Benjamín, Nestalí, Judá y todas las tribus que no da para hablar ahora, todos tenían sus lugares donde ubicarse, donde tener un terreno, donde vivir, donde desarrollarse, crecer, sembrar, cosechar. Los levitas no, tenían que estar en el templo hecho por Dios, o el tabernáculo hecho, la tienda de campaña en un momento y después hizo un templo, pero primero en la tienda. Estaban para adorar a Dios en un terreno donde ellos tenían que estar solamente para servir las ofrendas que traía el pueblo para Dios, para juzgar al pueblo, para ser de consejeros, de jueces en las distintas circunstancias. Como si fueran, podríamos decir, funcionarios públicos. Para eso estaban los levitas. Entonces, ellos no podían ni sembrar, ellos estaban dedicados a eso. Entonces, Dios había estipulado que de los diezmos de todas las demás tribus le llevaran
a los levitas los diezmos de sus alimentos, los diezmos de los granos, los diezmos de los corderos, todo lo que el pueblo recibía, llevarlo porque para que ese pueblo de los levitas pudieran vivir y comer, por ese hecho. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se olvidó, empezó a crecer, a prosperar, a hacer su vida, y en la casa del Señor, o sea, en el lugar ese estipulado por Dios, el tabernáculo donde estaban los sacerdotes, Dios se preocupaba por la gente que estaba ahí, los levitas, ¿sí? No porque Dios es un Dios caprichoso que quiere que le traigas comida, porque Dios no necesita comida, ni plata. Era porque necesitaban esa gente esa alimentación, y por eso Dios se enoja, y le dice que no van a ser bendecidos. ¿Sí? Es como si Dios no dijera, hay pobres, que lo dice la Biblia, mirá, hay pobres delante de tuyo pidiendo y vos no le das, yo no te voy a bendecir porque no ayudás al pobre. Como no te acordás del pobre, entonces no esperes que yo te bendiga, ponele. Digamos el ejemplo. Algo parecido a eso. Pero se saca de contexto y se toma como una ley y se la traslada a este. En esa época sí era una ley para el pueblo de Israel, pero ahora no se puede tomar para la iglesia, ¿sí? Ni para la vida diaria esta ley. Lo que uno da, lo que uno ofrenda es un tema personal y Dios lo pone en el corazón. Yo te puedo asegurar que muchas veces Dios pone en el corazón el deseo de dar una ofrenda necesaria para lo que necesita en ese momento el templo, la iglesia, la gente, para lo que sea, para ese trabajo social que hay que hacer. Dios pone aún en el corazón lo que uno tiene que dar. Entonces ya no es por ley, es por el Espíritu de Dios en mí guiándome a hacer las cosas y las obras de Dios. Entonces esto queda descartado, querido hermano, para que tengas paz en tu corazón y para que no sientas después que si no diezmaste, si vos querés hacerlo, hacelo, pero nunca lo hagas como una ley, ni nunca pensando que Dios te va a castigar o no te va a bendecir porque no lo hiciste, porque eso está muy errado de la gracia que estamos viviendo a través de Jesucristo. ¿Sí? Este es un tema conflictivo y creo que te traje un poquito de luz en esto, ¿sí? Otro tema que yo siempre veo para las personas fieles y que quieren ser sinceros delante de Dios, siempre se habla de que pecamos con la vista. ¿Sí? Hay un pasaje muy conocido en la Biblia, Mateo 5:27 al 30, donde dice Jesús, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo es derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues sería mejor entrar, bueno, lo sabemos, con un miembro menos al cielo que no con todo el cuerpo al infierno. Bueno, da Jesús una declaración de que la gravedad está en el pensamiento del ser humano, no solo en el hecho mismo. Después viene el acto, ¿no? Y está hablando del adulterio en sí cuando una persona desea la mujer del prójimo. Pues si algo destaca mucho en la Biblia, algo que Dios pareciera influye mucho y se enoja mucho, es cuando alguien traiciona a su hermano y le quita a su mujer o se mete con la mujer de su prójimo por el dolor que produce, ¿sí? Aclaremos primero eso. El adulterio se refiere a cuando uno se mete con una persona que tiene su matrimonio y no le importa y engaña a la otra persona metiéndose con esta persona, ¿no? No sé si está claro. Acá está diciendo Jesús que aún mirando la mujer de mi prójimo y deseándola, ya estoy adulterando en mi corazón. Ahora, esto a veces lo encerramos para todo y decimos, si yo miro aparece una mujer, con esto no se entienda mal que uno quiere justificar malos deseos, pero si pasa una mujer delante mío, no sé si casada o no casada, y uno siente atracción por el sexo opuesto, le llama la atención porque es natural. Uno no puede sentir ahí y decir, uy, ya pequé, ya adulteré porque miré esa mujer que pasó, porque me dio curiosidad, no sé cómo estaba vestida y la miré. A ver, no podemos caer en el error de después sentirnos mal y decir, qué pecador, qué malo que soy, porque deseé esa mujer y ya pequé. El deseo es natural en el ser humano, en el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. El deseo es natural, es instintivo, está hecho por Dios el deseo, porque si no, no desearíamos querer casarnos o estar con una mujer, o a la mujer estar con un hombre. Es natural, entonces no podemos ponernos mal por algo que Dios puso instintivamente natural. Eso es una cosa. Otra cosa es que recurramos realmente a perseguir a una persona que tiene su esposo o su mujer, que persigamos para
para intentar desear continuamente y querer llegar al hecho hasta terminar haciéndolo. Eso es otra cosa. Pero que una persona sienta atracción por el sexo opuesto es un error creer como cristiano que estamos condenados o estamos mal. Porque eso es algo natural en el ser humano. Lo que Dios nos dio el Espíritu Santo, sí, para darnos dominio propio. O sea, que no que porque toda mujer que pase me voy a tirar con cualquier mujer que estoy. No, por supuesto. El Espíritu Santo nos da dominio propio para ser ordenados y tener nuestra mujer y no andar con todas las que se nos ocurren, ¿entienden? Pero el deseo es natural. No sientas vergüenza ni te sientas mal por haber sentido atracción o deseo por el sexo opuesto, porque es natural. El tema es no llegar, obvio, a maquinar, a pensar de más o a querer lograr hacer ese pecado. Eso para aclarar esa parte que yo veo que muchas personas se sienten muy atormentadas por esto. ¿Sí? Es un deseo natural. Otro tema que también se malinterpreta cuando decimos el pasaje que dice tan conocido, no dejando de congregarnos, Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces no dejen de congregarse, más cuando veis que aquel día, al día del Señor se acerca. ¿Qué está diciendo acá? ¿Es una ley? ¿Está diciendo que si yo no voy a la iglesia, no me congrego religiosamente cada domingo, Dios me va a castigar? Porque un domingo no fui, Dios se va a apartar de mí, se va a enojar conmigo. No, no está diciendo eso. Eso es un consejo que está dando Pablo, una exhortación o ánimo, porque encima dice para estimularnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Habla que tenemos que considerarnos entre nosotros, prestarnos atención, juntarnos para animarnos, para ver a aquel que está mal y necesita una palabra de ánimo, o necesita bienes, o necesita que lo ayudemos con mercadería, o con lo que sea. Quiere que nos estimulemos para la buena y las buenas obras. Entonces dice, no se dejen de congregar, o sea, no dejen de estar juntos, de juntarse, de buscar juntos a Dios, como algunos empiezan a tener la mala costumbre, decía Pablo, porque es una buena costumbre reunirse, sí, nos hace bien, pero esto no quiere decir que es una ley, que si yo no lo hago Dios me va a castigar, no, caemos otra vez en el error, no es un mandamiento, es un consejo, una exhortación, o sea, a mí me va a hacer bien si me congrego. Si yo dejo de congregarme durante mucho tiempo, me voy a sentir que necesito del apoyo de mis hermanos, que necesito de la adoración grupal, que necesito de escuchar la palabra enseñada por aquel maestro o predicador que enseña. Es lo mismo que si dejo de leer la Biblia o si dejo de orar. Me voy a empezar a sentir mal. Yo te voy a dar un consejo y te voy a decir, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. Pero no es una ley, es un consejo para tu bien, pero no es que Dios se va a enojar. Dios quiere que estés unido a Él, por supuesto. Pero Dios no te da esto como leyes. Esto, la oración, la palabra de Dios, el congregarnos, son herramientas, podríamos decir, o armas espirituales para estar bien, para estar fuerte con la fe. Y para no ser engañados, para no caer de nuestra fe, para que no nos pasen cosas peores. Nos ayuda en la acción de congregarnos, la acción de leer la Biblia, la acción de orar. Pero no que esto es una ley, y si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. Hoy no oré, hoy no puedo orar, bueno, Dios me va a castigar, está enojado conmigo. No, no es así. Ojalá te ayude, pero parece medio obvio esto, o ingenuo, pero muchas personas viven con temor, lamentablemente. El último punto que quería tocar, que esto toca todo el área del cristianismo, ¿sí? Yo toqué el tema del ayuno, pero también podemos hablar del sacrificio, porque acá en este pasaje habla del ayuno como un sacrificio, ¿no? Como que muchos lo tomaban el ayuno que si se sacrificaban en no comer durante no sé cuántos días, un día o varios días, como que Dios estaba como contento con ellos porque lo hacían. Y muchos se jactaban de eso. Y Dios le dice, esto en un pasaje en Isaías, ¿cómo nos olvidamos de esto? 58.3. Él le dice, porque dicen ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas debates, ayunáis para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí. Y después dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Que partás el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba. Y bueno, da toda una promesa de aquellos que hacemos el bien, de lo que Dios quiere que hagamos.
Pero acá hablaba que el ayuno se estaba usando como contienda. ¿Por qué? Esa competencia, yo ayuno, yo soy mejor que vos porque yo ayuno. A veces dentro del ámbito cristiano, tristemente, lamentablemente se ha visto esa persona que, yo ayuno, vos no ayunás, como que estamos compitiendo, yo soy mejor que vos. No, querido amigo, ahí está muy errado. Esto pasaba también en el antiguo pacto. Ayunaban con ese sentido y Dios estaba enojado con eso. Y él dice, ¿no es mejor el ayuno o el sacrificio que yo quiero que ayudes a las personas que están mal, al que necesita pan, al hambriento darle de comer, al que está desnudo darle ropa, que no te escondas de tu hermano cuando te necesite? Cita un montón de cosas. Habla de soltar cargas de opresión, o sea, aquellos que están sufriendo, hacerle justicia. Habla de los trabajadores, de aquellos que no le pagaban el sueldo. Le hablaba a aquellos que trabajaban, a lo mejor que eran empresarios y estaban ayunando ahí, haciéndose los sacrificados para Dios, pero después no hacían justicia a su hermano y no le pagaban el sueldo. ¿Me entienden? ¿Ves qué equivocado que están? El ayuno, no hablo que estoy en contra del ayuno. Cuando Dios pone también en tu corazón el deseo de ayunar por alguna situación específica, bárbaro, te felicito, Dios pone eso en su corazón. Dios te pone eso en tu corazón. Pero es un ayuno que es en secreto y que nadie se entere, mirá, así como lo dijo Jesús. Cuando ayunes, hacelo en secreto, tu Padre que te ve en secreto te va a bendecir. Pero no es por el sacrificio que Dios te va a bendecir, es por alguna situación interna que uno sabe por qué ayuna en algún momento y recibe esa comunión tan especial con Dios y esa luz tan especial que es cuando nos dedicamos de lleno a Dios. Pero esto no es por un sacrificio para que Dios me ame más. Dios te ama igual, ayunes o no ayunes, vayas a la iglesia o no vayas. Lo mejor es que vayas a la iglesia.